¿Están? No, sí, bárbaro. ¿Cómo están? Bien, qué dicha, qué dicha. Hoy es una mañana especial. Les había venido conversando de esta mañana desde hace un par de domingos incluso y me alegra muchísimo que nos estén acompañando. Esta mañana yo voy a compartir la charla y el espacio con mi papá y antes de pedirle que pase y darle un aplauso, voy a comentarles un poquito de él, aunque la idea es que más bien él nos cuente su historia. A mi papá lo conocí desde hace mucho. Y una de las cosas que ayer le decía yo a Lau es que me encanta, digamos que a veces Santi o Pau se quedan por ahí medio rebeldillos y no pasan a sus ambientes. Y un día de estos Santi me decía, es que aprendí mucho hoy en la charla, en la predicación. Y yo me acuerdo yo pequeñito crecer escuchando y viendo a papi predicar. Todos los domingos prácticamente de mi vida, verlo predicar. Pero no solamente verlo predicar, sino que eso era la parte pública. La parte pública es lo que se hace con un micrófono y unas luces. Era verlo servir en lo privado. Casi 50 años de servicio a Dios. 90 iglesias, o más o menos 90 iglesias plantadas a lo largo de esos años. Miles y miles de personas bendecidas. Muchos pastores que hoy están sirviendo en sus iglesias, lo están haciendo porque tuvieron un pastor como él. Yo mismo soy fruto de eso. Y hoy yo quiero conversar con él y escuchar su historia a través de su propia voz. Yo quiero que le demos un gran aplauso a mi papá Carlos. Ahora que estábamos haciendo sonido y aquí probando, me dice, los de izquierda van aquí, o sea, diciéndome a mí, ¿verdad? Que falta de respeto, ya empezamos, ¿verdad? Con las faltas de respeto. Yo le dije que sí, ¿verdad? Por supuesto. La forma en que vamos a trabajar es sencilla, realmente va a ser una conversación. Y a mí me emociona mucho tenerlo acá, porque después de 18 años de haber plantado esta iglesia, esto es un momento importante para nosotros. Entonces yo voy a irle mostrando fotografías que se van a ver aquí en aquella pantalla, y yo quisiera que él nos empiece a contar su historia. Yo le voy a hacer preguntas y contrapreguntas seguramente, y vamos a ir transitando por su historia de vida. Papi, gracias por estar aquí hoy. Un placer. Yo creo que son oportunidades únicas. A veces no hacemos esto aún en familia por alguna razón, pero es tan poderoso el contar nuestro andar en la vida cristiana. En el caso mío, ya 53 años. 53 años. 53 años en la obra del Señor. ¿Qué tanto hemos aprendido de hombres y mujeres en este país y en otros países? Es algo fabuloso escuchar cómo Dios ha tomado gente común y silvestre como yo y lo ha ubicado en un lugar de reconocimiento. Nunca lo pensé, nunca lo planeé, pero había una mano casi siempre detrás, manejando los hilos de la vida mía y de mi familia, y doy gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias. Papi, estas fotos son las primeras que quiero que comente. Usted es que está cabreado aquí. Siempre enojado. Pero es que no representa la vida. No. Usted no es así. O sea, en ese momento algo había sucedido, porque yo, digamos, es la persona que menos se enoja en la vida, realmente. ¿Cómo fue esa infancia? Ese niño que está ahí, y yo batié porque ese no sé si realmente también es usted. Sí, ese soy yo. Ok. ¿Cómo creció ese niño que vemos en la fotografía? Bueno,
Eh, la familia nos sorprende cada día Dios a través de la familia. Esa foto, este es mi hermano Víctor Hugo, que ya pasó a la presencia del Señor. Este soy yo, este es mi hermano mayor, pastor por muchos años y pastor de pastores, Edgar. Este es Mario, ese es un hijo de Dios y parte de esta familia, con un corazón, aunque era bravo, él tenía... Ese sí. Sí, ese casi le ladraba a uno. En las vacaciones, si uno se portaba mal, a uno le decían, lo voy a mandar a trabajar con su tío Mario. Esa era la amenaza. Sí, cada vez que iban fallando en los estudios del colegio, que no pasaba muy a menudo. A partir de tal fecha, usted se va a ir para donde tío Mario, que era mecánico y bueno, un montón de cosas. Entonces, esa es mi madre linda, una mujer extraordinaria. Yo vengo de una familia pobre y aún así teníamos 6 hijos. Mis padres tuvieron 6 hijos. Yo recuerdo haber ido al colegio con parches en mis sentaderas, porque ya había pasado, 2 o 3 personas antes lo usaron para seguir sus estudios. Entonces somos o venimos de una familia pobre, pero de un padre y una madre trabajadores como nunca y implicados en la obra del Señor conforme a sus capacidades. Fue extraordinario verla. El Señor decía a mi mamá, no tengo dinero, pero quiero servirte, tengo tiempo, pero necesito que ese tiempo sea aquí en mi casa, porque tengo 6 hijos y hay que cuidarlos, hay que cocinarlos, hay que lavar, hay que esto. Y mándame la gente que tú quieres. Entonces por mi casa desfilaba el que vendía ollas, el polaco del barrio. Allí estaban trabajando. Y entonces mi mamá les ofrecía un refresco o algo para sentarlos ahí y darles por la cabeza con el evangelio. A la vieja usanza. A la vieja usanza. Recuerdo a mi abuelo también, un hombre de Dios. Mi abuelo, yo no sé de dónde aprendió un lenguaje muy selecto y decía, con el perdón de ustedes, llegaba alguno de mis amigos o de la iglesia, decía, pa' la puta, vos te has convertido ya, porque si no vas para el infierno. Amorosamente, ¿verdad? Tenía una táctica que salía la gente orinándose del susto. Entonces esas son mis raíces sencillas, raíces de una familia común con 6 hijos, pero todos sirviéndole al Señor, todos. Fue extraordinario ver crecer la obra del Señor primero en nuestra familia, porque mi mamá era católica, pero era algo especial dentro de su catolicismo. Ella hablaba, comentaba, ministraba a los que llegaban, y esto era un jolgorio todo el día. En la noche nos reuníamos todos en el cuarto de mis padres, como a hacer recuento de lo que había hecho Dios el día que estábamos finalizando. Y era un gozo escuchar las cosas lindas. Dios es bello y es maravilloso. Falta Marvin. No había nacido. En esa foto no había nacido aún. Él es el menor. Sí, cierto. Ajá. Sí, cierto. Claro. Bien, aquí ya, ¿cuántos años más o menos? Yo tengo que esto es en Nicaragua. Usted servía en Nicaragua, vea qué clase de Biblia pesada. Y entre más grande, era más espiritual uno. ¿Cómo no? Predicaba mejor, ¿verdad? Lo que yo también noto ahí es que al ser más o menos los años 70, esas muchachas en la iglesia estaban un poco
no sé. Ah, no, tenía que quitármelas con un sombrero. A sombrerazo. Esta sí anduvo cerca. Ahora que no está mi esposa. Llegaba a nuestra iglesia cuando yo estaba pequeño un misionero tico, limonense él, el hermano de esta persona a la cual me refiero, era la voz en español de Jimmy Swaggart. Okay. Era una familia negra, limonense, con una bendición de vida impresionante. Y terminé al fin mi bachillerato y de una vez me pescaron. Y dice, lo necesito usted conmigo. Vamos a comenzar a plantar iglesias en Nicaragua. Yo tenía 17, 16 años. Y yo sentí el llamado de Dios de una manera espectacular. Y este hombre me invitó a esta gira, entonces estuve solo un año y algo. Llegué a Nicaragua un mes después del terremoto que hubo. Toda la ciudad destrozada, toda. Los cuerpos de la gente los encontraban de los ¿cómo se llama? De las casas destruidas y todo. Y los ponían en la calle, los muertos, y les echaban gasolina y les prendían fuego, porque no habían otros métodos para hacerlo. En ese contexto comencé a conocer el sufrimiento como nunca antes. Gente extraordinaria de este país vecino. Bueno, sigamos. Usted me contaba, y creo que de este muchacho que está acá, sí, que parece que de ahí, en ese tiempo lo mataron. Este muchacho primero, el Uh-huh. Ebenor, era un pastor jovencitico, como 15 años o algo así, y ya tenía un grupo que pastoreaba. Y este muchacho nos ayudaba, pero este luego se involucró en una guerrilla y se lo volaron, Aquí un poco ya lo veo más, con botines y todo, ya lo veo ahí. Esto dice en mis apuntes que esto es el templo bíblico, 1978. Ya usted ahí había regresado de Nicaragua, había plantado también iglesias aquí en varias Sí. partes. Bueno, en aquel entonces no sé cuántos han estado involucrados en la obra del Señor por largo tiempo. Costa Rica vivió, que fue un privilegio para todo nuestro país. En esos años 70 hubo el avivamiento en Costa Rica. Duró el avivamiento aproximadamente 12 años o algo así. Y el plantar iglesias era muy fácil en aquel entonces, porque había un mover de Dios tan extraordinario que Dios hacía milagros a la vuelta de la esquina. Siempre uno o dos jóvenes de la iglesia nos montábamos en el autobús y comenzábamos a ir hasta San José y regresábamos en el mismo bus, pero era para predicar. En el bus nos poníamos de pie, nos agarrábamos de la varilla y soltábamos el petardo, hermano. Esos eran cristianos verdaderos, hermano. No ahora, los de ahora, que a punta de pantallitas y Recuerdo Facebook. Recuerdo con mucha claridad una vez que estábamos por el centro comercial de Guadalupe, montados en la cazadora, y de ahí, mientras predicábamos, se le manifestaron los demonios a un hombre, allí en el suelo, volando patadas y todo,
y ¿cómo se llama? El chofer se bajó de primero y salió corriendo. Y dejó el bus solo. Dejó el bus solo. Y ese hombre fue liberado del poder de los demonios ese día allí en vivo y a todo color. O sea, esto era normal. Si alguien quiere pasar ahora, vamos a hacer un llamado para ministrar. Podría ser. No crea, podemos sorprendernos. Podemos sorprendernos. Yo Pero, un día de estos les contaba de aquella vez de que oró por un toro en Talamanca, si no me No, equivoco. eso fue en lo que es hoy el parque en la zona sur, ¿cómo se llama? Por ahí, por Corcovado. Viajábamos, salíamos de aquí, de San José, a las 2 de la mañana para llegar a Golfito y coger una lancha que nos atravesaba al otro lado. En ese tiempo no se llegaba en Cazadora, no había ese servicio. Y luego llegábamos a Puerto Jiménez y en Puerto Jiménez ya teníamos una iglesia ahí, nos dan un cafecito o algo y a caminar llegábamos de noche a donde íbamos, entre la montaña, pero era algo extraordinario, eso era y es todavía montaña virgen. Y esa vez recuerdo que llegamos un poquito tarde, ya estaba oscureciendo y el jefe de familia ahí, porque todos los hijos se casaban y tenían hijos en el mismo rancho, entonces era muy interesante ese estilo de vida. Pero este señor me dice, don Carlos, viera lo que le he esperado, tengo un problema muy grande, es que los batallas me prestaron un toro y ese toro seguro olfateó a alguna, ¿cómo se llama? Vaca que está en celo y se llevó los alambres y lo dejaron en eunuco, por decirlo bonito. Dejó los genitales en los alambres de púa. Dice, ese animal vale un montón de dinero. Y lo estaba esperando para que ore por el toro. Es muy interesante. Eso era lo más importante en ese momento. Entonces digo, Dave, vámonos. Usted tiene aceite, porque la palabra del Señor dice que los enfermos se sanan cuando oramos por ellos. Y dice, sí, vamos, en el corral tenían el animal, un animal que parecía un elefante, enorme. Y la cuestión es que oramos por el animal y pues, 2 o 3 días después yo me vine. Pero después de X cantidad de tiempo que regreso, me dice, vea pastor, vea, todos esos son hijos del toro que no podía tener hijos. Dios hizo el milagro, gloria a Dios. Esa sencillez de la gente que no son eruditos en nada, pero han conocido al Dios verdadero, el que hace milagros y todavía hoy sigue haciendo milagros. Yo encontré este documento, ministro ordenado, con fecha de 1985, febrero del 85. Usted ya era pastor desde mucho antes, pero aquí ministro ordenado. Cuénteme de esa etapa un poquito, Iglesia Evangélica Nacional. Bueno, esa era una iglesia un poco rebelde, porque no pertenecíamos a nadie, éramos solos, no teníamos un jefe allí y vivimos de manera extraordinaria. Bueno, esto era un carnet que ya con esto estaba certificado para echar fuera demonios y todo. Pero esto es más reciente porque esto era como renovando que todavía seguía siendo parte de la familia de la Iglesia Evangélica Nacional, que todavía existen, no sé, 30, 40 iglesias de ese grupo. Okay. Aquí tengo
escrito que es Instituto Bíblico Elim en Guanacaste, también 1978. ¿Hay algo que podamos comentar de Bueno, esta estos foto? son jóvenes de la iglesia nuestra, y todavía era joven yo. Claro. En Guanacaste había un seminario, un instituto bíblico que se llamaba Elim. Y los que lo fundaron, que fueron una familia norteamericana, gente extraordinaria que dejaron todo por venir a servir aquí. Entonces todos los años había un grupo de pastores que nos encontrábamos en Guanacaste, ahí en el instituto. Venía gente de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, de Panamá, y venían a pasar 4 años de estudio para certificarse. Todavía hay bastantes jóvenes que se graduaron allí. Entonces era una oportunidad de informarnos qué estaba pasando en los países vecinos. Y algo especial es que el papá de esa familia grande, que daban clases, eran carpinteros, pero de todo le hacían. Ese hombre tenía algo que nunca lo he encontrado como para replicarlo. Cuando uno abrazaba a ese hombre, sentía la presencia de Dios. Solo con ese hombre lo experimenté. Era un hombre grandote que venía y lo abrazaba a uno, y yo decía, es como si Dios estuviera bajando e interviniendo en algo. Yo decía, qué lindo, yo desearía eso. Desearía transmitir parte de mi vida a quienes están aquí preparándose para el futuro ministerio. Todavía hay una cosecha enorme de pastores que pasaron por allí. Hace poco, no sé, tal vez un año o algo así, llegó una muchacha guanacasteca que se graduó allí y luego fue profesora, y se había casado con otro profesor de ahí del instituto, y llegaron a la iglesia, y fue un gozo tremendo porque tenía muchos años de no verlos. Pero esta es una experiencia que la guardo en mi corazón. Sí, podemos transmitir aún con un abrazo, con un beso, con un saludo, podemos transmitir lo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Papi, este es 1985, primer congreso misionero en Costa Rica. Yo le decía a Lau que parece un mitin comunista ahí, más o menos, ¿verdad? Ahí parece Stalin, el que está allá atrás, pero no, era un asunto misionero. ¿Por qué? Y esto es una pregunta que tengo desde hace tiempo, porque había desarrollado usted ministerio aquí en Costa Rica, en Centroamérica, ya durante muchos años. ¿Y por qué y cómo surge el llamado misionero? O sea, el llamado misionero aún más allá de estas tierras centroamericanas. Tuve la bendición de crecer en ese movimiento donde no habían barreras denominacionales. Habían pastores tan importantes como ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Porque murió. ¿Quién? El de Alajuela, don Álvaro Muñoz, pastor de las Asambleas de Dios, director de Faro del Caribe por muchos años. Este hombre fue algo extraordinario, porque a estas alturas del partido yo era todavía un jovencillo tierno, y estar liderando un grupo de iglesias era como tener ahí un poco de cabras. Vieran ustedes lo que costaba la vida allí. Pero Dios trabajando de manera extraordinaria. Pastores bautistas, metodistas, anglicanos, todo ahí revuelto aquello, y Dios haciendo lo que Él sabe hacer. Bueno, había una época de esa en que me acuerdo que la Renovación Católica se unía muchísimo, un poco después, a cosas que se hacían también desde el lado evangélico. Es que el avivamiento de los años 70 fue un avivamiento que no empezó en las iglesias evangélicas. Es cierto. Sino que empezó
en la Catedral de Notre Dame En Francia. en Francia, en París. Y tenían algo interesante. Todo el que llegaba, lo primero que hacían era orar por ellos, imponerle las manos y echar fuera demonios. En la iglesia católica. Y aquello se trasladó a Costa Rica. ¿Por qué aquí y no en Panamá? Y no en Nicaragua. Dios en aquel momento escogió a este país para mostrar su poder y a los países vecinos no. No entiendo. No entiendo. Entonces, se desarrolló una relación muy interesante entre la Iglesia Católica y algunas iglesias evangélicas. Yo recuerdo estar predicando en una iglesia allí ¿cómo se llama? En Guadalupe, una iglesia grande de la Iglesia Católica, y el cura fumándose un puro en primera banca y yo predicando ahí. Había una apertura impresionante para las relaciones de los hermanos separados. Pero eso no permaneció mucho tiempo más, ¿verdad? 10 años. 10 años fue lo que duró más o menos el avivamiento. Y vivimos cosas extraordinarias, milagros de todo tamaño. Crecimos en un ambiente donde Dios se manifestaba todos los días en cualquier parte. Esta es la iglesia de Zapote, creo que de las primeras que usted pastoreó. La primera que pastoreé en Zapote. Este que está aquí de pantalones de cuadros, más, ¿qué moda nos ponían ustedes? Este es Juan Carlos, sí, mi hermano. Yo no sé dónde estaba yo ahí. Ahí estuvo hasta que nos fuimos a España, ¿cierto? 15 años pastoreé esa iglesia en Zapote. Ok, esta foto es antitos ya de irnos como misioneros a España. Yo tenía 7 años, Mónica tenía 2 años, 3 años. Y Juan. Que esto es lo mejor que ustedes han hecho en la vida, ¿verdad? No, qué bendición. Lástima que se le cayó el pelo. Por dicha hay fotografías que atestiguan, ¿verdad? La historia. Ok, España, desafío misionero. Trabajo de fe y amor para la gloria del Señor. Si no me equivoco, fuimos los primeros misioneros a Europa de la iglesia evangélica. Sí, hay un reportaje que se publicó en el 89 y lo estuve buscando para traerlo hoy y está todavía en proceso. Hay un reportaje que le hicieron a usted por ser el primer misionero que salió. Pero era sostenido, mi familia era sostenida en España por las ofrendas que hermanos de todas denominaciones aportaban. No había ese pleito de decir este pedacito es mío o este es de la iglesia tal o no. No, era un compañero en el ministerio y punto. Esto fue fruto de el avivamiento. Ahora, una pregunta. La unidad. ¿Por qué España? O sea, ¿cómo surge ese llamado a España? También algo sobrenatural. Habíamos, la Alianza Evangélica Costarricense había planeado una reunión con, yo no sé si era Gigi Ávila o algo de estos pastores muy conocidos evangelistas. Y no es con Gigi Ávila. Era evangelista, o sea, que hacía... Era un evangelista. ¿Cuál? Bueno, no importa. Puede ser que llegue de aquí a mañana la información. Ok. Estábamos en esas carreras. Habíamos invitado gente de los países vecinos y vinieron 600 personas de Nicaragua. Pero me comprometí con el gobierno a que los 60 salían el mismo día, que no podían quedarse más de, no sé, los días de la actividad. Hermanos, los 600 se jalaron y me dejaron a mí solito.
Y yo estaba en una angustia. ¿Qué hago? ¿Dónde los consigo para devolverlos a Nicaragua? Era una cuestión horrible, porque íbamos a quedar mal con el gobierno, que nos facilitó algo especial para esta gente. Y en medio de esa caminata, lo recuerdo perfectamente, la actividad había sido en lo que era el Hotel Irazú, y yo voy caminando, siempre camino muy rápido, iba caminando, y aquí, como si tuviera aquí un parlante, y me dice: Carlos, vas para España. Audible, la única vez que he escuchado la voz de Dios audiblemente. Y yo vuelvo a ver, no hay nadie. No había nadie en el pasillo porque estaban en la conferencia principal. Y el resto se habían jalado. Y el resto se jalaron. Mira qué coco. La cuestión es que yo me solté en un llanto ahí en los pasillos. No sabía por qué lloraba, pero lo que estaba seguro era que Dios me había hablado, pero no sé, no me dijo nada más. Nada más me dio el recado: te vas a España. Y yo me fui para la habitación y literalmente me tiré de panza ahí en la habitación a decir: Señor, ¿qué pasa? Porque me temblaba todo el cuerpo. ¿Qué pasa? Y me dice: te voy a llevar a España otra vez. Yo decía: no hay nadie que me esté hablando por detrás. Entonces fui y le cuento a mi esposa. Me dice: de aquí yo no me muevo. Le creo. ¡Qué torta! Pero el Señor va delante de nosotros. Fueron cosas maravillosas de Aquí ver a hay Dios. un dato interesante. España, más de 30, en aquel momento 39 millones, ahora ya van por casi 50 millones. Sí, casi 50 millones. De habitantes, con menos de 80,000 cristianos evangélicos. ¿Por qué Andalucía? ¿Por qué Córdoba? Que fue donde aterrizamos. Sí, hay cosas de esas que Dios hace sin consultar. Cuando terminó la conferencia esta en el Hotel Irazú, me di a la tarea de averiguar quién de los muchos conocidos que teníamos en muchos países, quién estaba en España. Vea qué interesante conexiones que Dios hace, que se queda uno paticonfuso. Comencé a consultar, comencé a escribir. No había internet en ese tiempo. Y de repente me dicen: ya sabemos dónde está alguien que te conoce. ¿Cómo se llama? Fumero. Mario Fumero, que tiene una vida muy linda. Ese hombre todavía está vivo en Honduras. Dice: la persona que me está dando la información no la recuerdo, no sé quién es, pero vino y me dijo: don Mario Fumero ya tiene varios años de estar plantando iglesias en España. Entonces me di a la tarea de comenzar a buscar y ya encontré a Mario Fumero, que, a ver, se me olvidó la parte, es que he estado muy fluido, pero estoy más tataretas. No, va súper bien. Él estaba haciendo Peniel. Sí, él estaba plantando iglesias y plantando centros de rehabilitación para drogadictos. Uh-huh. La cuestión es que Mario vivía en Córdoba. Entonces el contacto más natural iba a ser buscar a Mario Fumero. Y nos fuimos, mi esposa y yo, en el 85.
Ujú. Fue eso, Sí, 1985. y una cosa interesante es que, bueno, España en 1985 no había entrado todavía o estaba en un proceso previo a entrar a la Unión Europea y era por así decirlo, el tercer mundo de Europa. Había pobreza y en la zona del sur, que es Andalucía, que sigue siendo la zona menos desarrollada de España, y todavía Córdoba, dentro de Andalucía, era una de las ciudades menos desarrolladas. Había muchas calles todavía de tierra, de lastre. Entonces, yo puedo decir que cuando llegamos a España, España era más atrasado que Costa Rica. Sí, es cierto, en algunas Para zonas. recibir, me escribían cheques y me mandaban cheques para apoyar la obra, pero no los podía cambiar por la cuestión legal en España. Pesetas. Pero muchos pueblos se abastecían de una fuente de agua Sí. que estaba en un paredón, no sé qué, y de ahí cogían el agua, la gente en baldes lo traía. Eso ya no se veía casi en Costa Rica. Dios, que siempre va adelante, me permitió hacerme amigo del gerente de la sucursal bancaria que estaba más cerca. Y la cuestión es que el hombre se atrevió a hacerme efectivo los cheques del Banco Nacional, pero eso no sirve para nada en Europa. Pero el hombre los cambiaba, yo no sé cómo, los cambiaba, y era un acto de bondad. La gente era muy generosa en ese tiempo en España, muy generosa. Aquí estamos, aquí esta foto, me acuerdo perfectamente de las anteriores, ya me costaba más, pero aquí sí me acuerdo, esto fue diciembre de 1989, si no me equivoco, y ese árbol de Navidad de atrás, usted se lo robó. ¡Ay! Vean Sí, qué árbol, no tiene forma de árbol, ¿verdad? Viera lo que hizo este señor. Pero me lo robé sin saber. Clase de misionero, ¿eh? En ese tiempo cortar una rama era prohibido, porque casi todo eso es desierto. Era prohibido. Y yo, cuando vino quien nos llevó a la sierra para conseguir algo para Navidad, era un hermanito joyero que tenía perros de cacería y se podía cazar y comer lo que se cazaba, pero no se podía cortar una rama de... Cuando el hombre sale de la montaña y viene al encuentro donde estaba el carro, Dionisio se llamaba. Diony, y se agarra la cabeza y ¿qué hizo, Carlos? Y el hombre con la rama en el hombro. Y yo con la rama. Dice, por eso vamos a la cárcel. Bueno, era la costumbre de Costa Rica de poner el arbolito y que oliera la sala a Navidad. A nosotros nos hacía demasiada falta, sobre todo, bueno, no sé a usted, pero a mami era como necesitaba que oliera a Navidad y no poner ahí, bueno, no ponían árbol del todo. Nada, no se usaba. De hecho, se celebraba más que Navidad el 6. Reyes, el 6 de enero. Pero entonces se fabricaron ese árbol de Navidad de contrabando que estaba ahí. Esta niña Ay, que es mi hija tiene una historia muy interesante. Es que me da pena hablar sin que esté mi esposa. Pero voy a aprovechar. ¿De dónde habré aprendido? Cuando teníamos 2 hijos, estaba Juan Carlos y José Pablo nada más. Y yo siempre quise tener una hija. Pero ahí se había secado el pozo y mi esposa se paró en firme y dice, no más hijos, tengo suficiente con 2. Y yo tenía ese dolor en mi corazón, que yo quería una niña. La cuestión es que queda embarazada mi esposa. Y ella
tenía el DIU puesto. Y los espermas se saltaron las barreras y todo, y llegaron a su lugar. Pero fue un embarazo muy complicado. Cada semana, cada 2 semanas, corriendo al hospital, porque le bajaban los chorros de sangre por las piernas. Y en una de esas tragedias, me dice mi hermano, que era médico, ya no está con nosotros, está con el Señor. Me dice: Carlos, ya le dimos suficiente, trabajo a este embarazo. Esto es inviable, ¿no? Yo le propongo que le hagamos un legrado ya. Y yo, como un violín llorando, he sido muy llorón. Estaba yo ahí en la sala de espera, sacando los mocos. Y pasó el tiempo, y yo reclamándole al Señor. Bueno, la cuestión es que al rato podría haber pasado 1 hora, 1 hora y media, y sale mi hermano vestido de verde con el gorro y todo lo demás, y llorando. Yo digo: ¡ey, se murió! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios no me deja. Dice que no vamos a alegrarla. La abracé y comenzamos a llorar los dos. Y ahí está mi hija. Es una bendición junto a los 2 varones, sirviéndole al Señor a estas alturas del partido. Como regresamos relativamente rápido, menos años de lo que yo hubiera querido, entonces le di seguimiento a las relaciones en España, a Pastoreando Pastores. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, el trabajo que se hacía allá era, se hizo un instituto español de evangelización a fondo, que lo que hacía era realmente buscar estudiar los pueblos españoles que no tenían ninguna iglesia evangélica, nunca habían tenido, o sea, nunca en la historia, nunca. Se estudiaba sociológicamente, antropológicamente, cómo era la idiosincrasia de cada pueblo, cómo podría evangelizarse ese pueblo, y se hicieron así un montón de iglesias que todavía están. Todavía están. Sí, y se dejaron pastores, que creo que por ahí iba usted, que ahí están un montón de pastores. Fue algo extraordinario lo que pasó hace exactamente 1 año, que yo me retiré. Llegué a España para despedirme de la gente más cercana y explicarles que ya yo dejaría de viajar, sobre todo para cuidar a mi esposa, que ha estado mala de salud. Y el pastor donde normalmente me quedo a dormir y todo eso, me estaba invitando a que fuéramos a una reunión que había de pastores de Córdoba, de la provincia. Y la verdad es que yo estaba cansado y yo no quería ir, pero me fui como chiquillo regañado, me fui. Habían, yo creo que unas 90 personas, casi todos habían pasado por nuestro instituto bíblico, pero gente que no veía hace muchos años. Y todo el mundo abrazándome y me decía: Carlos, ¿usted se acuerda de mí? En tal fecha usted hizo tal cosa, en tal fecha tal otra. Y así fue desfilando. Como que la reunión esa se había hecho con el propósito de solucionar una serie de cuestiones que habían entre las iglesias. Pero en el corazón de Dios yo creo que era una reunión de Dios para mí. Porque había gente que yo no me acordaba de ellos. Y actos de generosidad, actos de enseñanza, que la gente venía y me decía: don Carlos, pero es que recuerda usted a mi esposa que ya se murió, tal o cual cosa. La cuestión es que la gente hacía fila para
bendecirme por el trabajo del pasado. Eso fue terrible porque pues, pasé toda la noche llorando. Porque a veces uno no cree que es lo que Dios dice que somos. Nos hacemos excusas. Yo no sé hablar, yo no sé esto, yo no me... Pero Dios está ahí detrás de nosotros. Yo tenía algo en mí que tenía que trabajar porque yo fui muy problemático en secundaria. Pero muy, muy, muy complicado. Tenía un profesor guía que era un sacerdote, se me olvidó el nombre de él, y mandó a llamar a mi mamá. Y mi mamita se vino del colegio, de la casa al colegio, caminando porque no había dinero para pagar el bus. Y entonces llegamos y nos atendió ahí en un corredor. Y dice, mire señora, yo no quiero gastar el tiempo. Su muchacho no sirve para nada. Lléveselo y póngalo a vender naranjas o empanadas, que le va a ser más provechoso. Pero él no fue hecho para estudiar. Iba mi madre llorando y yo detrás de mi mamá, y con una vergüenza delante de mi madre y de Dios. Usted no sirve para nada. Eso me quedó marcado como un sello que le ponen a las vacas. Usted no sirve para nada. Cuando estaba graduándome en la universidad en Estados Unidos, para mi doctorado, cuando recibo mi cartón, yo digo, siento que Dios me habla y me dice, tú sí servías para todo lo que te he llamado a hacer y has sido un hombre fiel. Ay, yo me deshice en la presencia de Dios y los compañeros no sabían qué estaba pasando, pero detrás estaba alguien más grande que sí creía en mí. No era una cuestión de dinero, no era cuestión de sabiduría humana, era cuestión de que Dios quiso que yo le sirviera para su gloria y para su honra. ¿Cómo fue el cambio en el colegio? De ahí, por esa gracia que yo sabía que Dios me había dado, fuimos con mi mamá a hablar con el director. Y el director me quería mucho. Y era muy visible porque era, no sé, era algo. Si había que ir de huelga, yo era el primero que iba a las clases, sacaba a la gente para hacer la huelga. Era un revolucionario. Y don Víctor, que se llamaba el director, dice, no, yo arreglo esto. Usted va a seguir viniendo aquí al colegio y usted va a tener. Ese era quinto año. Y ese señor se enojó tanto. Se enojó tanto. Pero era Dios. Allí comenzó el avivamiento de los 10. Es que hay cosas que se conectan, sobre todo en tiempo. Cosas que ahora, al hacer este recuento de vida, Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Aquí hay una fotografía, mami embarazada de Mónica, y nosotros dos, y yo, ¿por qué íbamos a la iglesia así vestidos? Así. Es un reclamo que les tengo, vieran los calores de eso. Pero bueno, este señor y este momento a mí personalmente lo tengo atesorado, porque esto es en Córdoba, en un olivar. Y cuéntame sobre este señor y nos quedan solo unos minutitos más para terminar. Este es don David Barrantes. Él fue mi pastor. Fue un hombre de Dios.
alguien lo conoció a él. Entonces puedo hablar. Un hombre de Dios, un pastor que fue pastor de las Asambleas de Dios, y en un momento determinado nuestra iglesia se quedó sin pastor. Entonces le hablaron a don David y él se vino a pastorear. En ese momento estaba empezando el avivamiento en Costa Rica. Lo relaciono con este hombre porque Dios lo usó. Lo usó. Y yo estaba viajando mucho. Y mi esposa llegó un momento que me sentenció. Me dice, o se arregla esto, o usted se queda predicando y yo cuido los hijos. Pero, bueno, pero ¿cómo? Si estamos sirviéndole al Señor. Sí, pero tenemos 3 hijos. Y entonces ella cogió el teléfono y llamó a don David. Para acusarlo. Para acusarme, claro. Y yo estaba en fiesta, yo viajaba hasta 40, 50 días sin regresar a Costa Rica. Y mi esposa con los chiquillos y todo, y generalmente sin plata. Don David perdió su esposa por un asunto de pecado. Y ese hombre se quedó solo porque era parte de su teología. Él no creía en volverse a casar. Sí, pero ese hombre marcó mi vida de manera extraordinaria. Y en ese clavo que estaba resolviendo con mi esposa, llegó él, después de oír las partes, y dice, vamos a resolver esto de la siguiente forma. Si usted sale una semana del país, cuando regresa, se queda una semana en su casa. Si usted dura fuera del país, no sé, un mes, cuando viene se dedica no a la iglesia, sino... Y ahí la autoridad se escuchaba y se obedecía. Y ese hombre marcó mi vida en eso y salvó mi matrimonio. Porque mi esposa ya no se viene. No. Luego hay otras cuestiones, pero sí, esta viajadera que tenía, yo viajé por 35 años, por lo menos una vez al mes, sin faltar creo que ni un solo mes. Y mi esposa y mis hijos fueron los que pagaron más precio por la ausencia mía. Y me di cuenta y lloré y pedí perdón. Y ahora estoy trabajando con pastores que están a punto de volverse locos y no tienen a quién acudir. Pero Dios ha sido fiel en medio de Esta es la última foto y vamos terminando. Yo es la primera vez y le pedí permiso, porque cuando conocimos a Francisco, lo conocimos juntos. Fuimos juntos. Papi y yo hemos, en una buena etapa, viajado juntos a trabajar en la obra de Dios desde Chile y hasta... Viajamos muchísimo. Y este fue uno de esos viajes en el que lo hicimos juntos. ¿Qué representó para usted esto? El anticatolicismo que reinó en una parte importante de la vida cristiana en este país. Tuvimos esta experiencia que fue sumamente enriquecedora. Una cosa es ver a este hombre y que nos cuenten, otra cosa es estar ahí, escucharle, qué piensan. Muchas de las cosas que pensábamos totalmente equivocadas de ellos. Y hay algo que dijo, porque le preguntamos cómo entendían ellos ¿cuál es la palabra? ¿En qué momento? Tal vez yo me acuerde. La justicia social, la pobreza. Sí, todo esto estaba involucrado, pero
Ah, Las relaciones, la evangelización, sí, eso fue tenso ahí, sí. sí. Pero una de las cosas que me marcaron era la forma en que ellos entendían la evangelización y que anhelarían para que las iglesias protestantes pudieran trabajar un poco más unidas con las iglesias católicas romanas. Y entonces le pregunté qué entendían ellos por eh, juntarnos, Ok. o relacionarnos. Entonces él dice, mire, para nosotros La palabra es unidad. Usted le preguntó, ¿qué sí, entienden por unidad? ¿qué entiende por unidad? ¿Qué entiende la Iglesia Católica por unidad? ¿Es una unidad estructural? Dice, nosotros no necesitamos evangelizar a los que se han evangelizado, queremos evangelizar los que no están evangelizados. Y entonces dice, la Iglesia Católica es como una mesa muy larga, muy grande, donde tenemos todos los recursos. Tenemos teólogos, tenemos escritores, tenemos esto, tenemos el otro, tenemos aquí, allá. Y la idea es que los que no tienen algo de lo que está en esa mesa, puede tomarlo libremente y usarlo libremente para el crecimiento del reino de Dios. No nos interesa la estructura, ya tenemos suficientes. Y eso me llamó la atención, porque los evangélicos hemos sido muy estructurados. Y esta gente dice, nosotros tenemos de todo. Y ustedes sin compromiso alguno, ustedes pueden tomar lo que necesiten y traer a esa mesa lo que ustedes creen que nosotros necesitamos. Libremente pueden hacerlo. ¡Wow! Eso he escuchado de una autoridad que, aunque no nos caiga bien uno u otro, tienen una autoridad política y espiritual enorme, enorme. Papi, yo, bueno, muy agradecido por este tiempo, esta conversación, y quería honrarlo. Yo quería, pues, expresarle mi respeto, mi amor profundo. En todo esto, pues he estado aprendiendo, ha sido mi mejor maestro. Y aunque a veces hemos Disquepado entre izquierda y derecha. exactamente, te honro, te amo y puedo ver lo que Dios ha hecho grandioso a través suyo, que me ha impactado a mí, pero ha impactado a miles de personas, a cientos de iglesias. Y estoy extendiendo hoy una serie que estábamos haciendo que se llamaba Lo harás otra vez. Y qué lindo pensar que Dios está haciendo otra vez una historia como la suya, en jóvenes y en niños, niñas, que van a seguir sirviéndole a Él con esas convicciones, con ese fervor, con las modificaciones que la actualidad necesita, pero porque usted y gente como usted sembraron para que pudiéramos hacerlo. Así que yo quiero agradecerle y honrarlo esta mañana. Gracias. Te amo y vos lo sabés. Estoy plenamente seguro que el Señor te llamó, te honró, te ha traído hasta aquí a pesar de las dificultades. Y eso es gozo para nosotros, para Nubia y para mí, que mis hijos estén sirviéndole al Señor, llevando paro muchas veces, pero fructificando para el reino de Dios. Eso es un regalo de Dios para mi vida y para la familia entera. Oremos. ¿Te puedo decir algo más solamente sobre Claro. esto? Yo tengo una duda y se la voy a preguntar a José en vivo así. Santísima.
No, es que cuando hubo un momento muy íntimo del grupito que nos reunimos con ellos, y el Papa que quiso orar por nosotros, oró por nosotros, pero al final yo le dije que si podía orar por él. Ujú. Y le impuse la mano, pero esto yo no sé si es verdad o si yo lo olvidé, pero lo tengo claro, que yo le dije, ¿puedo orar por usted? Y él me dijo que sí, es lo que tengo en mi mente. Fue así. Él oró por nosotros y usted levantó la mano y dijo que si podíamos ser recíprocos y orar por él. Y Francisco preguntó, ¿cómo? Es decir, ¿cuál es la manera en que eso sucedería? Y usted dijo, a nuestra manera, nosotros imponemos manos. Entonces él volvió a ver a los ayudantes. Ajá, al traductor y al cardenal Koch, que estaba a la izquierda de él, como pidiendo como permiso. Y preguntó, ¿y cuántos harían esto? De todos. Entonces yo dije, va a decir que no. Se puso de pie, puso las manos así, y de ahí como abejas a un panal nos levantamos, y todos le impusimos manos. Yo le puse la mano en el kipasta, no sé cómo se llaman los católicos a eso, el solideo, que le quedó así de medio lado, porque había más gente como empujando y todo, y era que irrespeto, gente ahí haciendo zancadillas y todo para orar por el Papa. Y fue un momento glorioso, glorioso, inolvidable. Usted dirigió una oración, Martin Bullman dirigió una oración, oramos, y todos o la mayoría, yo no puedo decir que todos, pero la mayoría teníamos nuestra mano en él. También. Hay una canción y me gustaría usarla. Esto tiene audio por si acaso me ayudan por ahí, que sé que a usted le gusta mucho, y vamos a orar teniéndola ahí al frente, ahí atrás. Pongámonos de pie todos, todas, porfa. Quiero orar a usted por la iglesia y yo arranco y usted sigue. Señor, gracias por esta mañana tan linda. Gracias por papi, gracias por mami, gracias por lo que hemos aprendido durante tantos años. Gracias por tu amor infinito que nos ha mostrado etapa a etapa tu misericordia y fidelidad, Dios. Gracias, Señor Jesús. Señor, gracias por esta iglesia joven. Gracias por cada uno de los líderes, por los pastores. Bendícelos, Señor, fortalécelos. Dale sabiduría para enfrentar cada situación especial que el ministerio afronta, Señor. Gracias por la familia de José Pablo, por Lau, por los niños. Gracias por todos los que de una u otra manera aportan trabajo, visión, para que esta iglesia siga alcanzando a los que no te conocen, Señor. Los bendigo en el nombre de Cristo. Que la gloria tuya resplandezca, que los milagros reaparezcan a montones, Señor, porque lo que tú quieres es mostrar tu poder y tu amor. Gracias por la visión de José y de Lau de plantar esta nueva congregación, y los bendigo en el nombre de Cristo. Amén. 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 Gracias.